de la materia de biología general, dirigido tanto a las especialidades de enfermería general como de laboratorista químico. El repaso trata acerca de temas del segundo y tercer parcial. Empezaremos con la nutrición. ¿Cuál es la nutrición? Pues es un proceso, como ya habíamos hablado, metabólico. Este proceso metabólico lo llevan a cabo todos los seres vivos. Toda la materia viva que conocemos lleva a cabo un proceso llamado nutrición. ¿Para qué es la nutrición? Pues para obtener energía y algunos elementos esenciales del ambiente. Además, esta energía y estos elementos esenciales van a servir para satisfacer las necesidades de ese individuo o de ese ser vivo. Entonces, el objetivo de la nutrición es obtener energía, formar algunas moléculas orgánicas en base a otras y llevar a cabo todos los procesos biológicos. Hablando de los tipos de nutrición, debemos de saber que existe la nutrición autótrofa y la nutrición heterótrofa. La diferencia es que los autótrofos generan su propio alimento, esto lo ocupan para sus procesos metabólicos. ¿En base a qué producen su propio alimento? Al dióxido de carbono, al agua y a dos tipos de energía, que es la solar y la química. Y en el caso de los heterótrofos, ellos adquieren sus nutrientes para sobrevivir del ambiente o de otros seres vivos precisamente. Entonces, la nutrición se divide en autótrofa y heterótrofa. La autótrofa existen seres fotoautótrofos y quimioautótrofos. Los fotoautótrofos toman de la energía solar para producir su propio alimento, como las algas y las bacterias, y los quimioautótrofos lo toman de la energía química, como es el caso de algunos procariontes. También tenemos que los heterótrofos se dividen en fotoheterótrofos y quimioheterótrofos. En el caso de los fotoheterótrofos tenemos algunas bacterias y en el caso de los quimioheterótrofos nos consideramos nosotros dentro de esa clasificación. Si hablamos de nutrición, a veces es como muy lógico confundirlo con alimentación. Sin embargo, debemos de saber que son dos cosas relacionadas, que una no existiría sin la otra. Sin embargo, a veces la alimentación no nos genera realmente una nutrición, ¿no? La alimentación, ¿qué es? Pues es la ingesta de los alimentos, y el alimento lo que hace es ingresar por el organismo y incorporarse. Pero algunas veces la mayoría del alimento que ingerimos pues se va simplemente en el proceso de digestión y lo que pasa es que se desecha. En el caso de la nutrición es así, consiste en aprovechar los nutrientes esenciales para obtener energía. Si hablamos de las fases de la nutrición, tenemos la ingestión, que es la acción de comer, la digestión, que es descomponer los alimentos a moléculas más simples, la absorción, que es cuando los nutrientes ya viajan por el sistema circulatorio para distribuirse a lo largo del cuerpo, y la eliminación, que es donde se desecha lo que no es digerido y no es procesado, es decir, aquello que no nos va a servir. Hablando del metabolismo celular, ¿qué es el metabolismo? Pues bueno, el metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se producen en una célula. ¿Para qué sirve este metabolismo? Sirve para obtener energía o para utilizar energía. Existen dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo, su objetivo es obtener energía para los procesos biológicos.
Por el contrario, el anabolismo es la utilización de la energía que ya se produjo para desempeñar algunas funciones de la célula o para la misma reestructuración de la célula. Bueno, y entonces hablando de metabolismo, tenemos el anabolismo y el catabolismo. En el anabolismo se consume energía en forma de ATP. ¿Para qué? Para las funciones y para la síntesis de macromoléculas. Y en el catabolismo vamos a obtener energía en forma de ATP para... esto es para los procesos biológicos y se da por la degradación de algunas macromoléculas. Es decir, la degradación de las macromoléculas va a hacer que obtengamos energía y la síntesis de algunas macromoléculas va a hacer que consumamos energía. Si recordamos que el anabolismo es como los medicamentos que toman los que hacen ejercicio, ¿se acuerdan que comentábamos que los anabólicos son algunos medicamentos o sustancias que hacen que el que hace mucho ejercicio se ponga más musculoso, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque hace una síntesis precisamente de macromoléculas. Aquí les presento un esquema donde hablamos del catabolismo y del anabolismo. Y se me hace un esquema bastante claro donde habla que el catabolismo existen las moléculas complejas como cuáles, como los polisacáridos, los lípidos y las proteínas que se convierten en moléculas más sencillas. Y una vez que se convierten en moléculas más sencillas por medio de una reacción química, liberan energía. Ahora, si queremos que esas moléculas más sencillas se conviertan en moléculas inorgánicas, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mediante una reacción que hace el cuerpo donde se libera energía, se producen esas moléculas inorgánicas. Ahora, si hablamos del anabolismo, ahí es lo opuesto. Tenemos las moléculas sencillas que por medio de la energía y una reacción química se van a convertir en moléculas más complejas. El anabolismo saca la energía precisamente de la energía que se produce en catabolismo, y también esa energía que se produce en el catabolismo se va a otros procesos fisiológicos. Hablando del catabolismo, pues ustedes recuerdan que son las reacciones químicas que ocurren en el interior de la célula y el fin es hacer o obtener energía. ¿Energía en forma de qué? Del ATP, que es una molécula bastante energética. La energía va a proceder de los alimentos, que son los nutrientes, que lo que va a pasar es que se van a degradar por las cuestiones digestivas, por las enzimas digestivas, y esto va a hacer que obtengamos moléculas mucho más sencillas. Es decir, las macromoléculas, como las que se mencionan aquí, que son los lípidos, que son las proteínas, que son los polisacáridos, por medio de la digestión se convierten en moléculas mucho más sencillas o simples, que es mucho más fácil que se aprovechen en la célula, como lo que son los ácidos grasos, los aminoácidos y los monosacáridos como la glucosa. El catabolismo, por ejemplo, en la glucosa lo que hace es que primero está en el medio extracelular, llega por el torrente sanguíneo, hagamos de cuenta que aquí está una arteria, entra por el torrente sanguíneo, pasa al medio extracelular y luego entra al medio intracelular. En el medio intracelular se convierte en ácido pirúvico o piruvato, liberando energía, para después convertirse en la acetilcoenzima A, que entra a un ciclo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una de las famosas rutas metabólicas, de hecho es la más conocida casi por todos, es la que hace producir bastante energía
y entonces debemos de saber que de una glucosa que entra se van a producir 2 ATPs, primero para formarse el ácido pirúvico y luego 36 ATPs que salen de este ciclo de Krebs, y entonces da un total de 38 ATPs. Eso quiere decir que el catabolismo funciona como lo hemos dicho, es decir, una molécula más compleja, en este caso la glucosa, se convierte en una más sencilla como el ácido pirúvico hasta que entra un ciclo para producir energía. Aquí tenemos otro ejemplo del catabolismo, en este caso es catabolismo de lípidos y aminoácidos. En el catabolismo de lípidos y los aminoácidos, también estos, por medio de una reacción, se convierten en acetilcoenzima A, que al final del día también se va a ir al ciclo de Krebs, como lo habíamos hablado en la diapositiva anterior, y se va a ir a la cadena respiratoria, que es para producir electrones, y esto por lo tanto va a producir energía. En el caso de estos tres moléculas, lo que vamos a ver de estas moléculas más complejas es que los productos finales, o hay productos que son de desecho, es decir, se van a ir por medio de la excreción. Es decir, el catabolismo también está relacionado con la excreción de algunas de las cosas. Hablábamos de la urea, la creatinina, pues es resultado de los aminoácidos, es un producto de desecho de los aminoácidos que se va por medio de la orina. En el caso del anabolismo, estamos hablando de un conjunto de reacciones de síntesis en las que vamos a formar moléculas más complejas, pero de moléculas más sencillas. Y este anabolismo lo que va a utilizar es la energía que se libera en las reacciones catabólicas. Por ejemplo, está el anabolismo de los fosfolípidos, que lo que pasa es que una molécula de glicerol se une, y las proteínas, donde se unen varios aminoácidos. No sé si recuerdan que hablábamos de que las proteínas son una molécula exageradamente grande. Las proteínas hablábamos de que pueden medir kilómetros, pues son kilómetros de aminoácidos que están unidos por enlaces, y entonces el anabolismo lo que hace es que un aminoácido que se produce en la célula por medio del ADN y el ARN se van a ir pegando, juntando, hasta que forman una gran cadena que es la proteína. Vamos a hablar de las biomoléculas energéticas. Empezaremos con una de las más importantes, que es el adenosintrifosfato, o mejor conocido como ATP, o como lo vamos a encontrar en la mayoría de nuestras reacciones. El ATP, también adenosin 5-trifosfato o trifosfato de adenosina, es una molécula que se utiliza para proporcionar energía. ¿En qué momento necesitamos esta energía? Pues en las reacciones químicas. Es la principal molécula de transferencia de energía. ¿Por qué de transferencia? Porque si ustedes se acuerdan, lo que va a hacer es pegarse o eliminarse un fosfato. ¿Cuáles son sus funciones? Pues ser la principal fuente de energía de las funciones celulares, o sirve para la energía de las células. Esto también va a incluir la síntesis de macromoléculas como el ADN, ARN y las proteínas. Es decir, este ATP sirve para formar ADN, ARN y proteínas. Además, también desempeña un papel fundamental en el transporte de macromoléculas a través de las membranas celulares, es decir, participa en procesos como la exocitosis y la endocitosis. El ATP no se puede almacenar, este ATP, hagan de cuenta que se produce y a los pocos segundos se ocupa, o lo ocupan las reacciones que ocurren en la célula. Entonces el ATP no se puede almacenar. Eso sí, si el ATP se acaba, pues la célula se muere. Es decir, este ATP se produce, dura unos pocos segundos y de ahí la célula lo ocupa. Pero ¿qué pasaría si se produce, la célula ocupa y ya no se vuelve a producir ATP?
pues entonces la célula tendría que morir. Ahora hablaremos de la nicotinamida adenina-dinucleótido o NAD, también conocida como difosfopyridina nucleótido o la famosa coenzima I. Este es un compuesto que se forma de dos nucleótidos que están unidos a través de grupos fosfato, y un nucleótido está unido a un anillo de adenosina y el otro contiene lo que es la nicotinamida. ¿Para qué sirve este NAD? Bueno, el NAD básicamente sirve para participar en las reacciones redox o las famosas reacciones de óxido-reducción, llevando electrones de una reacción a otra. Por ejemplo, el NAD con un símbolo positivo es un agente oxidante, es decir, este NAD tiene la capacidad de aceptar electrones, y el NAD reducido, que le llamamos, que tiene una H al final, es un agente reductor, es decir, tiene la capacidad de donar electrones. El NAD, a diferencia del ATP, este sí puede ser sintetizado de dos aminoácidos, es decir, las reservas de NAD nunca se van a acabar. A pesar de todo, siempre va a haber reservas de NAD. Mientras haya proteínas, estas se pueden sintetizar. Y un NAD equivale a 3 ATPs. El flavin adenin dinucleótido o FAD, o también conocido como binucleótido de flavina y adenina, ese también sirve para las reacciones óxido-reducción como agente oxidante o como agente reductor. Lo mismo, el que tiene el símbolo positivo es un agente oxidante, a diferencia del NAD. El NAD acepta solo un electrón, el FAD acepta 2 electrones. Y el FAD reducido con la H y el 2 es un agente reductor que dona 2 electrones. En el caso del FAD, el FAD equivale a 2 ATPs, a diferencia del NAD, que equivale a 3 ATPs. El FAD está compuesto por la vitamina B2, unida por un pirofosfato, y este unido a un azúcar que es la ribosa y unido a la adenina. Ahora hablaremos de las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que sirven para catalizar una reacción, es decir, aumentan la velocidad de algunas reacciones o la reducen, pero normalmente la aumentan. Las enzimas, a diferencia de algún otro compuesto, las enzimas no afectan su estructura, es decir, las enzimas solo participan en la reacción, pero no sufren ninguna transformación. Estas permiten que las reacciones, mediante algunas condiciones de temperatura, de presión y pH, digamos que la reacción se activa, ¿no? O se acelera o hace que se produzca precisamente la reacción. Es decir, tenemos dos sustancias o dos elementos o dos compuestos que hacemos reaccionar, y la enzima lo que hace es que se provoque esa reacción precisamente. Bueno, entonces las enzimas participan dando una velocidad adecuada, no necesariamente la aceleran más, algunas veces la pueden hacer un poco más lenta, o algunas veces lo único que hacen es regular la velocidad de la reacción como tal. Aquí hay un esquemita donde se ve la enzima y cómo entra el sustrato
y el producto. La enzima no va a modificar su composición, lo único que van a modificar su composición es el sustrato que se va a convertir a producto. Hablaremos ahora de la excreción. La excreción es la eliminación de desechos o de sustancias que ya no nos sirven. ¿Para qué sirve esta excreción? Para mantener un buen equilibrio o una buena homeostasis de las células del cuerpo. ¿Cuál es su importancia? Que elimina los productos de desecho, que hay una regulación de los fluidos corporales y que ayuda a mantener el equilibrio de líquidos. Son los órganos excretores. Uno de los primeros es el pulmón. Este pulmón que excreta dióxido de carbono básicamente, entra el oxígeno y el oxígeno por medio de un intercambio que se da a nivel del último estructura o elemento de los pulmones, que son los alvéolos, entra oxígeno y sale el dióxido de carbono. El producto excretor pues es el dióxido de carbono. También tenemos el hígado produce lo que se llama bilis. Esta bilis sirve como un producto precisamente de desecho y se excreta hacia el intestino delgado. Otro de los órganos excretores pues es la piel. La piel elimina toxinas por medio también de la sudoración, por medio de las glándulas sudoríparas, que tienen un conducto que hace que salga esa secreción cargada de toxinas. Principales órganos excretores, pues tenemos el riñón, que el riñón sirve para filtrar, es decir, agarra y es como un colador donde entra la sustancia y se cuela, sale lo que no sirve y se queda lo que sí sirve para regresar al torrente sanguíneo. Después de que se cuela, algunas sustancias todavía se alcanzan a rescatar por medio de la reabsorción, y las sustancias que ya no se reabsorben que van a salir por la orina, pero también hay sustancias que se secretan. ¿Para qué se secretan? Pues para ser eliminadas precisamente. ¿Cuáles son los productos del desecho del riñón? La creatinina, la urea y el ácido úrico. Hablaremos de la respiración celular. ¿Cuál es el objetivo de la respiración celular? El objetivo es la generación de energía en forma de ATP. Normalmente tenemos el concepto erróneo de que la respiración es únicamente el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, pero en realidad el objetivo principal de la respiración a nivel celular es esta producción de energía en forma de ATP. En este momento vamos a ver cómo se da. Primero debemos de saber que la respiración se compone de dos movimientos, que es la inspiración, donde entra aire con oxígeno, y la expiración, que es donde sale el dióxido de carbono. Después de que entra el oxígeno, se produce algo que se llama intercambio gaseoso, que se da a nivel de la última estructura de los pulmones, que es el alvéolo, y por ahí pasan unos capilares. Estos capilares pues llevan la sangre, entonces entra el oxígeno por aquí y por medio de un intercambio por difusión entra oxígeno al capilar y sale el dióxido de carbono que se recogió del resto de las células. Se da entre
alveolo y el capilar, y aquí está otra imagen donde observamos que el glóbulo rojo lleva el oxígeno y el dióxido de carbono va viajando aquí y el intercambio se va a dar directamente en el alveolo. En el caso de la respiración debemos de saber que hay dos tipos. Y habiendo presencia de óxido de Krebs para producir energía, y de ahí entra la fosforilación oxidativa que produce 36 moléculas de ATP. Por el otro lado tenemos la respiración anaerobia, en la que por medio de la glucólisis se producen 2 moléculas de piruvato. Esto es en ausencia de oxígeno, donde se va a transformar el piruvato a etanol o ácido láctico y se van a producir solo 2 ATPs. La respiración anaerobia es lo que nosotros hacemos mediante la entrada del oxígeno por medio de la respiración, y la anaerobia es, por ejemplo, un tipo de respiración anaerobia es lo que hace nuestro músculo. El músculo no recibe grandes cantidades de oxígeno, por ejemplo, en el caso de hacer deporte o de hacer ejercicio, no está recibiendo grandes cantidades de oxígeno, entonces lo que produce es precisamente este piruvato que se convierte a ácido láctico, que produce muy poquita energía, y este ácido láctico es el causante de que nos duelan los músculos después de hacer ejercicio, sobre todo si nuestro cuerpo no está acostumbrado a hacerlo. Hablaremos de la irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la capacidad que tenemos de reaccionar ante cambios que ocurren en el ambiente. Esto se da mediante una serie completa de estímulos que dan a través de los nervios. A esos estímulos que hablábamos, vamos a obtener una respuesta. Y esta va a depender de cada ser vivo. Existe un sistema de respuesta. En nosotros existen dos, que es el sistema endocrino, en el que participan las hormonas, y el sistema nervioso, en el que hay señales electroquímicas. Existen varios tipos de respuesta a estímulos. Vamos a hablar de la respuesta a estímulos que ocurre en las plantas, que es la fotomorfogénesis. En esta se da lo que es el fototropismo positivo, que es cuando crece o se mueve hacia un estímulo de luz, y el fototropismo negativo, que es cuando el crecimiento ocurre en el sentido contrario de la luz. Un ejemplo muy claro de fototropismo positivo son los girasoles, por eso se llaman girasoles, porque gira hacia el sol. También existe el geotropismo, lo mismo pasa en las plantas. El geotropismo positivo, las raíces de la planta crecen hacia abajo, y en el geotropismo negativo, el brote de la planta crece hacia arriba. Es decir, el geotropismo se refiere al crecimiento, el geotropismo positivo se refiere al crecimiento de la raíz que va creciendo hacia abajo, y en el geotropismo negativo, en realidad lo que crece es el brote de arriba. En el caso de nosotros, respondemos a ciertos estímulos como son la humedad, la presión, la temperatura y algunos otros factores. Esta respuesta a estímulos se da por medio del sistema nervioso, por medio de algo que se llama potenciales de acción. En el caso de los potenciales de acción, primero tiene que haber un estímulo, cualquiera de los que mencionamos aquí o otros. Este estímulo tiene que ser recibido por una estructura que es un receptor. El receptor lo que hace es captar la información y la transmite por señales eléctricas, digámoslo así, que llegan hacia el cerebro para obtener una respuesta. Existen varios tipos de receptores, que son
presión y sustancias químicas, y los interoceptores que detectan presión arterial o la concentración de algunas sustancias químicas. Los esteroceptores normalmente se encuentran en la superficie y los interoceptores se encuentran internamente. También tenemos, dentro de los receptores, tenemos los mecanorreceptores, que estos perciben tacto, posición del cuerpo y audición, como los quimiorreceptores, que perciben el sabor y el olor, los fotorreceptores, que perciben la luz, los termorreceptores, que perciben la temperatura, y los nociceptores mecánicos, que reciben el dolor. Por ejemplo, los quimiorreceptores podríamos hablar en el caso del sabor de la lengua. Ahí se encuentran los quimiorreceptores. Si nosotros chupamos un limón, el limón nos va a dar un cierto sabor que puede ser agradable o desagradable, y eso va a producir una reacción, es decir, ese quimiorreceptor recibe la señal del sabor del limón y envía una señal eléctrica hacia el cerebro para obtener una respuesta. O por ejemplo, en el caso del dolor, como son los nociceptores mecánicos, por ejemplo, si yo me prenso un dedo, ¿qué va a pasar? Que esos nociceptores mecánicos van a recibir la señal de que me prensé el dedo y de que obviamente me está doliendo, y esto va a viajar por medio de señales eléctricas hasta mi cerebro para hacer que yo sienta y obviamente pues que me queje del dolor, ¿no? Hablaremos también de homeostasis. Hablando de la homeostasis, debemos de saber que la homeostasis es la propiedad que tienen los animales para mantener un equilibrio. Esto es que aunque haya condiciones externas, de todas maneras tenemos que mantenernos en un cierto grado de, ¿cómo decirlo? Nuestro cuerpo tiene que mantenerse en las mismas condiciones. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. La regulación de los niveles de azúcar en la sangre es un ejemplo muy claro de ello. Por ejemplo, si ustedes se toman una coca, la coca eleva excesivamente los niveles de azúcar, pero en ese caso entra la insulina y lo que hace, por medio de las células que producen la insulina, lo que hace es mandar esa producción y hacer que por una activación de unos mecanismos hormonales, la insulina hace que la glucosa que acabamos de consumir se almacene en una parte y otra parte se consuma. ¿Quién la consume principalmente? El cerebro. Si eso no pasara, ¿qué nos pasaría? Pues moriríamos de coma diabético o se nos elevaría demasiado el azúcar, inclusive podríamos tener problemas, digamos, como demencia, o sea, un problema mental. ¿Por qué? Porque el exceso de azúcar puede provocar algo así. También tenemos dentro de la homeostasis la absorción y distribución del oxígeno, la eliminación del dióxido de carbono, la protección contra infecciones y las reacciones ante el peligro. ¿Cómo funciona la homeostasis? Pues bueno, la homeostasis primero tiene que haber un receptor, como los que ya habíamos mencionado anteriormente. Este receptor lo que hace es percibir el cambio. Esto llega a un centro de control que lo que va a hacer es captar la información y procesar una respuesta, y por medio de un efector va a emitir una respuesta. Por ejemplo, hablábamos anteriormente del dolor, ¿no? Si nosotros nos duele, nos machucamos, nos duele, el receptor, que es el nociceptor mecánico, va a recibir ese dolor, va a mandar la señal por medio de un estímulo eléctrico, lo va a mandar al cerebro, y el cerebro va a emitir una respuesta por medio de algún órgano efector.
por ejemplo, si dolió mucho, pues lo que voy a hacer si me machuqué, lo que va a hacer mi cerebro es una, retirar la mano del lugar donde me machuqué, y la otra pues expresar el dolor. Y bueno, aquí hay otro ejemplo de homeostasis. Por ejemplo, están los receptores de la piel. Estos receptores, cuando hace mucho calor, que aquí casi no hace, se activan en un mecanismo de enfriamiento, porque aquí podemos llegar hasta 42 grados, y a 42 grados nuestras células hervirían y nos moriríamos. Entonces, lo que hacen estos receptores de la piel es activar por medio del cerebro los órganos efectores para que se dé la sudoración, ¿no? Dice aquí que el sistema nervioso voluntario pues busca la sombra y disminuye la actividad, es decir, nos sentamos a buscar una sombrita, y el sistema nervioso involuntario lo que hace es participar en la sudoración, es decir, hace mucho calor y lo que hacemos es sudar. Por el contrario, si la temperatura disminuyera, es decir, viviéramos en un lugar donde hace mucho frío, estos receptores de la piel lo que van a hacer es que la temperatura al disminuir van a aumentar el calor. Como de manera voluntaria vamos a empezar a tiritar para producir calor, y de manera involuntaria vamos a aumentar la actividad, es decir, nos vamos a empezar a mover más para producir ese calor que se está perdiendo por la baja temperatura ambiental. Hablaremos también del crecimiento y desarrollo. El crecimiento y el desarrollo son dos cosas distintas. El crecimiento es más bien el aumento del tamaño del cuerpo, es decir, aumenta el número de células. ¿De cuáles células? Pues hay diferentes, por ejemplo, los huesos, que son los osteocitos, los músculos, que son los miocitos, son los que van a aumentar. Y en el desarrollo, pues es más bien no solo el crecimiento, sino la aparición de ciertas capacidades que tienen que ver con cada especie, ya sea animal o vegetal, y que aparecen conforme al tiempo. Ejemplo, el crecimiento en un niño, desde que es bebé hasta que es un niño más grande, el crecimiento, si se dan cuenta, va siendo más alto, inclusive se va viendo más gordito, más llenito, ese es solo el crecimiento. Pero si hablamos del desarrollo, primero un bebé no habla, no camina, solo gatea y balbucea. Conforme el tiempo empieza a caminar, empieza a hablar, empieza a desarrollar otras habilidades por el preciso desarrollo de su cerebro, se puede vestir solo, puede hacer actividades ya recreativas, puede correr, puede caminar, puede hablar, puede gritar. Esto se refiere al desarrollo. Existen dos tipos de crecimiento: el indeterminado, que está presente durante toda la vida de un ser, es decir, hay sus órganos, que crecen todo el tiempo, o sea, no hay necesidad de llegar a cierta edad y de repente ya no crecen, no, estos crecen toda la vida. Y el crecimiento determinado, que se detiene al alcanzar cierto tamaño. Si hablamos de las plantas, hay algunos árboles, por ejemplo, que tienen un crecimiento indeterminado, es decir, crecen, no sé si han visto los árboles muy grandes, crecen, esos no terminan de crecer, aunque su crecimiento sea muy lento, siempre van a crecer. Y el determinado, pues se detiene al alcanzar cierto tamaño, es decir, un árbol, un bonsái, por ejemplo, es un árbol que genéticamente no crece mucho, ese determinadamente va a tener un tipo de crecimiento. También ocurre con nosotros. El indeterminado, por ejemplo, la nariz crece de manera indeterminadamente, crece muy poquitito, no crean que van a tener una nariz de Pinocho, pero sí va creciendo todos los días, cada mes, cada año, un poquitito. Eso va a ser hasta que nosotros vivamos. Y el determinado, pues por ejemplo, es la estatura de nosotros. Va a ser determinada, ¿por qué? Pues por nuestra genética. Es decir, si papá y mamá son chaparritos, pues normalmente nosotros no vamos a ser exageradamente altos, vamos a tener una estatura más o menos entre la de papá y la de mamá.
hablaremos de la reproducción celular. ¿Y qué es la reproducción celular? Es un tipo de mecanismo que ocupan las células, las especies, las plantas, etcétera, para perpetuarse. Es decir, la reproducción celular consiste en la formación de dos o más células hijas que han de tener una misma información genética, es decir, han de tener los mismos genes de la célula madre. Vamos a hablar del ciclo celular. El ciclo celular es el periodo de síntesis o de biosíntesis y crecimiento de las células al que sigue una división celular. Es decir, el ciclo celular, hagan de cuenta que es como una preparación para esa división de la célula. Es decir, es una preparación para que la célula madre tenga dos o más células hijas, ¿no? El ciclo celular consta de dos periodos, que es la interfase, donde se organiza la célula, y la mitosis, que es donde se reparte el material genético como tal. La interfase lo que hace es preservar a la célula, es decir, la célula madre va a conservar ciertas propiedades que no se van a perder en las células hijas. Y en la mitosis, pues lo que quiere es dividir el material genético entre las células hijas. En este esquema del ciclo celular vemos cómo está la interfase y la división ya mitótica, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. La interfase es el periodo comprendido entre dos mitosis y habíamos comentado que es como una preparación de la célula y por lo tanto esta tarda más tiempo. Esta interfase se divide en tres subfases, que es la G1, la S y la G2. La G1, esta se produce la síntesis de un ARN mensajero y de proteínas. En este caso crecen y se duplican los organelos citoplasmáticos y hay algo que se llama un punto de restricción. El punto de restricción es de que esta célula, al llegar a ese punto, ya no se puede regresar, es decir, ya no puede decir ya no me voy a dividir, ¿no? Sino que ya tiene que continuar adelante. Luego sigue en la G1 está una sola cromátido. En la fase S es un periodo en el que se duplica el ADN, es decir, el mismo ADN se va a duplicar en dos, este ADN va a ser idéntico y en este va a estar unido cada par por el centrómero y en este hay dos X cromátidos. En la fase G2 es la síntesis de ADN, es decir, ya se va a sintetizar la molécula o se va a acoplar o a pegar, y comienzan a distinguirse ya los cromosomas, ya no es cromátida y al final de la fase ya hay dos diplosomas inmaduros. Inmaduros, ¿por qué? Porque pues todavía falta la división como tal. La mitosis, que es ya la fase M, es donde ya se divide la célula, ¿no? Y en estas ya hay un número de cromosomas igual que en la célula madre. Existen cuatro fases que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. En el caso de la profase existen dos subfases que es la temprana y la tardía. La temprana es cuando los cromosomas ya se comienzan a ser visibles, es decir, si ustedes recuerdan cuando vimos lo de la célula, hablábamos de que la célula está tan condensado en el núcleo de los cromosomas o tan pegados, por decirlo así, que no son visibles. Entonces en esa profase temprana ya se comienzan a ver y comienzan a migrar a ambos polos o a ambos lados y lo que es el nucleolo desaparece. En la profase tardía la membrana nuclear es la que ya va a desaparecer y deja
libres ya a los cromosomas. Aquí podemos ver en esta imagencita que vemos aquí, donde la profase, ahí ya los cromosomas se empiezan a ver y ya se ven los dos polos, donde cada cromosoma pues empieza a migrar hacia alguno de los polos. En esta metafase, los diplosomas se sitúan ya en los polos y entre ellos el uso acromático que ya está completamente formado. Luego viene la anafase, en la que los filamentos del uso pues ya se van a cortar y los dos cromosomas se forman en parejas, desplazándose a los polos de cada célula. Si se dan cuenta, aquí era un solo cromosoma y se va a partir en dos, y lo que va a hacer es irse hacia un polo o hacia el otro, hacia un lado o hacia el otro lado de la célula. En la telofase, los cromosomas ya se encuentran agrupados en cada polo y reaparece la membrana nuclear. Esto reaparece en cada extremo, y aparece el nucleolo a partir del organizador nucleolar. Y por último, la citocinesis, que es la división del citoplasma, y está sincronizada con la mitosis, es decir, suele iniciar en la anafase, al final de la anafase y al comienzo de la telofase. Aquí se observa la citocinesis, en la que hay un anillo contráctil que lo que hace es dividir estas dos células. Si se dan cuenta que ya se forma la envoltura nuclear en cada lado, esto es para envolver y formar el núcleo. Al hacerse este anillo, se va a partir por la mitad y va a dar lugar a las dos células hijas. ¿Por qué es importante la mitosis? Porque está relacionada con el crecimiento y la regeneración celular, es decir, tiene que ver con el crecimiento del que hablábamos y sirve para el mantenimiento de la genética, es decir, nosotros somos seres parecidos a nuestra célula progenitora, o las células que componen cada parte de nuestro cuerpo son iguales a las células que las generan. ¿Para qué sirve también la mitosis? Para garantizar la conservación del material hereditario durante el proceso de la división, es decir, se reparte de manera equitativa y esto es como que les dijera, como tener mucho dinero y partirlo entre dos hijos, cada uno se lleva su mitad del dinero, ¿no? En esta mitosis hay una consecuencia, que es que las dos células resultantes son genéticamente idénticas, tanto entre sí como idénticas a la célula madre. Y aquí vemos todo el ciclo, recordando la interfase que se compone de la fase G1, de la fase S y de la fase G2. Esta interfase, recordemos que es la más larga y es como una preparación de la célula para su división. Recorre todas estas etapas hasta llegar a la mitosis, que se divide en profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis, que es la división propiamente de la célula para formar dos células hijas, como se ve aquí en el ejemplo. La meiosis es un tipo especial de reproducción. Esta está relacionada con la reproducción sexual y se divide en dos: la meiosis 1 o primera división meiótica y la meiosis 2 o segunda división meiótica. En el caso de la primera división meiótica es una mitosis reduccional, ya lo vamos a ver un poco más adelante, y en la meiosis 2 es una mitosis normal, es decir, es una mitosis, la primera donde se reduce, y la otra es una mitosis como la conocemos. ¿En qué consiste la primera división meiótica? Consiste en la formación de células hijas con la mitad de los
cromosomas de la célula madre. Si ustedes recuerdan, en la mitosis se producen dos células hijas con material genético exactamente igual al de la célula madre, pero aquí lo que tratamos en la meiosis 1, tratamos de hacer que solo lleven la mitad de ese material genético o la mitad de los cromosomas. Las divisiones meióticas tienen las mismas fases que una mitosis. Hablamos de la profase 1, que es un periodo muy largo y complejo. En este, lo que va a pasar principalmente es que hay un intercambio del material genético, es decir, las dos células comparten cierto material y lo que pasa es que en la división se da una parte para una y otra parte para la otra. La metafase es cuando ya el uso está formado para que se vayan los cromosomas que están unidos, recordemos, por un centrómero. La anafase es cuando se dividen en dos cromosomas homólogos o dos cromosomas, digamos, iguales o parecidos. Estos homólogos se van hacia un polo o hacia otro, no importa si es de procedencia paterna o materna. Y en la telofase, pues ya se produce la llamada citocinesis, que ya habíamos hablado, que es cuando la célula se parte básicamente y se forman dos células hijas, pero con la mitad del número de cromosomas. Y luego viene la segunda división meiótica, que en esta no va a haber duplicación del ADN. En la segunda división meiótica, si recordamos la mitosis normal, es una mitosis normal y en lugar de dar lugar a una célula hija, va a dar lugar a dos células hijas, es decir, cada célula hija de la primera célula original va a dar lugar a dos células hijas más. Y aquí vemos un ejemplo de la meiosis en lo que está la célula madre y pasa por las cuatro etapas. Al dividirse se generan dos células hijas y estas a su vez hacen otra meiosis que produce otras dos células hijas. Es decir, de cada célula hija de la célula madre, de cada célula hija producida en la célula madre, se van a dividir y van a dar lugar a dos células hijas. De la meiosis, donde se lleva a cabo la profase, la metafase, la anafase y la telofase, y posteriormente metafase 2, anafase 2, telofase 2. ¿Por qué es importante la meiosis? Porque la meiosis es la causa de que los gametos tengan la mitad del número de cromosomas, es decir, el óvulo y el espermatozoide tienen la mitad de los cromosomas que vamos a tener por completo. ¿Por qué hacer esto? Para que aumente la variabilidad genética, es decir, nosotros vamos a tener parte de los cromosomas de mamá y parte de los cromosomas de papá. Esto es para la herencia, es decir, si papá tiene los ojos verdes y mamá tiene los ojos café, pues se puede heredar tanto los ojos verdes como los ojos café. Vamos a hablar de manera general de los tipos de la reproducción. Está la reproducción asexual, que es cuando interviene un solo progenitor, es decir, no necesitamos la participación de gametos, y a continuación vamos a hablar de ese tipo de reproducción. Y la sexual, que es la que hablábamos hace un momento, donde nuevos individuos resultan de dos células diferentes llamadas gametos, donde la herencia proviene de dos diferentes individuos. En el caso de la reproducción asexual, hay varios tipos de reproducción asexual, como
la bipartición, en la que de una célula madre resultan dos hijas idénticas a la madre, como las bacterias, las amibas y las algas. Esas hagan de cuenta que se parte por la mitad. La gemación es un nuevo individuo que se produce a partir de una yema, es decir, de una protuberancia que sale de la célula, como las esponjas, y la esporulación, que es un proceso en el que células reproductivas, hagan de cuenta que de una célula salen celulitas pequeñas y se riegan. Esto en donde ocurre, por ejemplo, en los hongos, en las amibas, en las algas, en los musgos, en los helechos. De manera resumida, vamos a hablar un poco de bioética, ya lo vimos en clase. ¿Qué es la bioética? Bueno, en algunos libros se encuentra que es un intento de una reflexión. ¿Intento por qué? Porque hablábamos de que lo que para uno puede ser ético, para otro no necesariamente es ético, ¿no? Entonces, es un intento de reflexión sistemática que tiene que ver con temas éticos y filosóficos sobre algunos problemas planteados por el hombre acerca de los seres vivos. La bioética está relacionada con la ciencia, con la medicina, con la farmacología y con la genética.